Iglesia Cristiana Génesis, restaurando familias. No solo somos una iglesia, somos una familia. Buenos días, mis hermanos de la Iglesia Cristiana Génesis. Vamos, como todos los domingos en la mañana, a comenzar nuestro culto de predicación. Y el lema de este mes es la Iglesia del Señor humillada ante su poderosa presencia. Y este primer domingo del mes de febrero, pues nos toca hablar de eso, de la humildad, y el título de este mensaje es El Señor Jesucristo, nuestro modelo ideal de humildad. Y entonces fíjense que hablar de humildad no es fácil, porque hay muchos conceptos y nosotros tenemos muchas ideas de lo mismo. Sin embargo, ustedes saben cómo es mi estilo. Yo dije, bueno, vamos a la fuente. Y la fuente son las Escrituras. Por eso que quiero que me acompañen en Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, donde dice Pablo a la iglesia de Filipo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Fíjense que vamos a recorrer en esta predicación a ver al Señor Jesucristo como nuestro modelo de humildad y de humillación. Si uno busca la palabra humildad, va a conseguir que no es más que la oposición a ser vanidoso, a ser orgulloso, ¿verdad? A uno querer como ponerse más de lo que es, o aquella actitud consciente que uno logra sumisión, ¿verdad?, a algo o a alguien de manera consciente, porque reconoce su limitación y reconoce en el otro su superioridad. Ese es el concepto que nosotros tenemos. Vamos a ver cuál es el concepto que maneja el Señor. Y para ello, vamos a dejar por un momento aquí en Filipenses 2 y nos vamos a ir, ¿verdad?, a el capítulo 11 de Mateo, en el versículo 28, donde dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces vemos cómo el Señor le hablaba a los discípulos y le dijo: vengan a mí. Si uno quiere saber los conceptos ideales que maneja uno en la vida, o que debe manejar uno en la vida, tiene que ir a la fuente, que es la palabra, porque es la palabra de Dios. Y en este caso es la fuente del Señor, que es nuestro maestro por excelencia, y en el cual vamos a ver ejemplificada de verdad lo que significa la humildad y la humillación. No es fácil, porque a nosotros no nos gusta, ¿verdad?, ese tema, sobre todo de humillarse,
porque la hemos entendido mal. Nosotros creemos que humillarse es algo como feo, y sin embargo, el capítulo que leímos de Filipenses habla de la humillación y la exaltación de nuestro Señor. Entonces nosotros vamos a la fuente, y la fuente es el Señor. ¿Y qué dice después? Aprended de mí. Oye, entonces uno dice, ¿la humildad hay que aprenderla? Sí, la humildad es un concepto que necesita ser aprendido. No nacemos humildes. No nacemos humildes. No heredamos, ¿verdad?, la humildad, aunque nazcamos en un hogar de bajos recursos. Eso no tiene que ver con humildad. Aunque nuestro apellido sea de abolengo, de riqueza, etc., eso tampoco nos hace humildes. La humildad debemos aprenderla como aprendemos muchas cosas en la vida, como para uno que es un profesor y que trabaja con el proceso de enseñanza y aprendizaje, no es más que la adquisición de conocimiento y experiencia que nos permiten crecer y cambiar, a tal punto que si no se opera el cambio, no se produce el proceso de aprender. De tal forma que el Señor quería que los discípulos aprendieran la humildad. Entonces debemos preparar nuestros corazones y nuestras mentes para aprender lo que significa ser humilde, porque si no va a ser muy difícil que la iglesia se humille ante la presencia misma de Dios Todopoderoso. Entonces, Él seguidamente dice que una vez que aprendamos de Él, porque Él es manso y humilde de corazón. Cónchale, aquí hay otro concepto que también es muy importante, que la humildad es algo interno, sí, de nuestro ser interior, sí. La humildad no la tenemos como una camisa por fuera, no es un vestido que nos vamos a poner, que yo puedo ser un altanero por dentro y me pongo un día mi trajecito para venir a predicar de humilde, y entonces doy la impresión de que soy humilde, pero mi corazón, como dice el Señor, está lejos de eso, de tal forma que es una cualidad del corazón del hombre, porque es una cualidad del corazón de Dios, porque el Señor viene de allá, y entonces es una virtud que Él la elevó al máximo, a tal punto que muchos autores opinan que la humildad es la madre de las demás virtudes. Sin la humildad, las otras virtudes van a carecer de significado, de tal forma que la humildad comienza en el corazón nuestro, en nuestro ser interior, y la expresión de esa humildad no es más que la manera de ser manso, ¿verdad? Y es una expresión que es hasta fruto del Espíritu Santo, y una de las bienaventuranzas, la primera que dice en Mateo 5:3, que es bienaventurado los que son humildes de espíritu. Eso nos va a traer felicidad, porque es lo que el Señor quiere. Ahora bien, nosotros sabemos que Él es humilde por excelencia. Entonces, vamos a ir de nuevo entonces al pasaje de Filipenses 2. Y vamos a ver tres aspectos de la humildad del Señor, no porque sean tres, es porque consideré que eran de los más importantes para que aprendamos un poco sobre su humildad. El primero, vamos a hablar de la encarnación, el segundo del servicio y el tercero de los sufrimientos y muerte. Entonces, vamos con el primero. ¿Cómo es que la encarnación del Señor expresa una verdadera humildad? Bueno, nosotros tenemos unos conceptos que a veces nos llegan de nuestra formación, como les dije, del aprendizaje. Yo fui, pues les voy a decir una cosa, yo fui monaguillo
de esos que están en la iglesia ayudando al sacerdote. Y ahí yo aprendí que el Señor Jesucristo era un tipo muy alto, blanco, de pelos largos y amarillento, que es un catire de ojos azules. Y yo una vez parado frente a un cuadro, junto de las estatuas de crucifijo, dije: oye Dios, yo nunca podré ser Jesucristo, porque yo soy negrito, yo tengo el pelo muy malito, y además, ¿verdad?, soy feo, ¿verdad? Y resulta que a veces uno trae esos conceptos y los sigue teniendo porque no tiene otro concepto, aunque la palabra lo diga. Entonces nosotros pues ahí los tenemos, pero lleguemos y creemos. Entonces creíamos que él, le hablo de esos conceptos porque nosotros, cuando la palabra dice que él se humilló encarnándose, pasó a ser un humano. O sea, yo me imagino los tres, la Trinidad reunida, decidiendo que ahora es el momento de bajar en forma humana, y lo hizo cuando quedó embarazada la Virgen María. Acuérdense, por obra del Espíritu Santo se unió ese cosmos con eso espiritual que a nosotros nos cuesta mucho, y que he venido en estas últimas predicaciones hablando de eso. Y él recorrió todo su proceso una vez que María quedó embarazada. Y acuérdense que José entendió como nosotros el cosmos y decía: ah, sí, quedaste embarazada, era mi novia. Y el Espíritu tuvo que aclararle para que él no creyera que le iban a echar una cosa encima, porque veía como nosotros esa parte nada más del mundo natural y no espiritual. Ajá, y volvamos. ¿Por qué la encarnación significa humildad? Porque significa que él, en vez de seguir siendo Dios, venía a ser humano. Un Dios que tenía todos los atributos. Porque no es que el Señor es la mitad hombre y mitad Dios, como esa película que vemos de semidioses. Y tenemos esa idea, claro que no. Él era totalmente humano y totalmente Dios. Entonces uno dice: bueno, ¿y en qué consiste la humildad? Bueno, que prefirió venir y pasar todos los trabajos, desde que una celulita fecundada en María hasta los 33 años, con todo su proceso de crecimiento y desarrollo. Tuvo que mamar el pecho de María, tuvo que ponerse a trabajar, tenía que orinar, tenía que hacer pupú, ¿verdad? Tenía que hacer todas las cosas que hace un ser humano, que él no las hacía antes porque era Dios. Y los dioses no hacen esas cosas humanas. Y no es, ¿verdad?, ese concepto que nosotros nos enseñan desde pequeños, que el Señor Jesucristo es puro Dios. Cuando yo era católico era así: Jesucristo es puro Dios. Si María necesitaba una mesa, decía que el Señor nada más movía una mano y la mesa se hacía del estilo que ella quería, de la elegancia, con la silla o sin silla, como él lo quería. No, que no clavaba un clavo, porque nada más le decía: clavo, clávate. Ese es el concepto que nosotros tenemos. Pero después que creemos, entonces pasamos al otro extremo, que es que lo vemos con el lado humano y decimos que Jesucristo es el amigo, es el pana, es el que está ahí siempre, el que nos acompaña en los cultos, pero no tenemos, ¿verdad?, ese respeto por él, porque es un amigo de nosotros, como es cualquier amigo. Y resulta que no es así. Él nos puede llamar a nosotros amigos, pero nosotros es una falta de respeto que a veces nos dirijamos a él con una actitud que no es, pero es porque nos han enseñado eso y se nos olvida que él es Dios. Y entonces andamos brincando de un concepto a otro. Pero él, dice, se humilló y dejó a un lado. No fue que él dijo: yo no voy a ser más Dios. No, él por decisión dejó a un lado todos esos atributos y naturaleza divina para poder ser humano, entendernos, vivir como tal. Y les digo algo: una de las cosas que enseña la tentación del Señor, que está muy bien ahí en Lucas 4, es que él fue atacado en su humildad.
Eso después lo vamos a desarrollar. No tal vez ahorita, sino después. Atacado en su humildad para que dejara de ser humilde, para que se encargara de poner sus títulos sobre la mesa. Porque esa es una cosa que a nosotros nos encanta. Oye, a mí me encanta que me pasen por mis doctorados y mis PhD y no sé qué más cosas. Me encanta. Y soy capaz de restregarse lo que quiera en la cara. Pero esa no es la actitud de humildad. Jamás. Por eso le digo, perdónenme si estoy hiriendo alguna susceptibilidad. Porque le dije que la humildad tiene que ver con un sentimiento de corazón y no de cosas que uno puede obtener de titulaje ni nada de eso. De tal forma, ¿verdad?, que él no lo quiso usar. ¿Se acuerdan de cuando Pablo también nos da un ejemplo de humildad? Que dice que todas las cosas que él había alcanzado, porque acuérdense que él iba a llegar a ser el primero, ¿verdad?, de todos esos fariseos. Él iba a dirigir toda esa asamblea. Y él dice un día que todo eso lo pone por basura delante del conocimiento y de la relación del Señor. Oye, mire, yo lo digo fácil, pero a mí me cuesta decir en un momento dado, ¿verdad?, que yo dejo eso por conocer. Lo hago, sé, y me obligo, porque no le voy a caer a mentira que no es así, ¿verdad? A mí me gustaría que siempre donde yo fuera me trataran con mis títulos por delante para que me dieran todos esos privilegios. Sin embargo, ese no es el llamado que uno, el Señor dejó a un lado. No es que era mitad Dios, no, ni mitad, no. Él era completamente humano y completamente Dios, como lo dice, ¿verdad?, Colosenses 2:9. Toda la plenitud de Dios está corporalmente en el Señor Jesucristo. Toda, como dice el pastor Giovanni, toda es toda. De tal forma que él dejó a un lado y no quiso. Yo me imagino, le voy a hacer una idea que es puramente idea de Naín. Cuando ellos se reunieron allá en la Trinidad para ver quién iba a bajar en forma humana, y bajó el Señor tuvo que decir, oye, si yo dejo a un lado mi deidad, que es homólogo a ellos dos, colegas, ¿cómo los voy a llamar? Yo me imagino que él dijo, si yo voy para una familia, para un hogar, el mejor ejemplo que uno sabe que tiene la familia para ser obediente, para ser sumiso, para seguir a alguien, es ser hijo. Y entonces ustedes van a pasar a ser padre, a tal punto que cuando él fue bautizado en obediencia, porque acuérdense que Juan no quiso que no te voy a bautizar, bautízame tú a mí. Y yo me imagino que ahí pusieron a discutir un rato, ¿verdad?, hasta que él dijo, vamos a dejar la cosa así. Y él, cuando se bautizó en obediencia, no solamente bajó el Espíritu en ese momento, sino que se oyó la voz del cielo de Dios decir, este es mi hijo en el cual yo tengo contentamiento. O sea, que él no fue que en ese momento dijo, bueno, ¿y ahora cómo te llamo? No, lo llamó hijo, de tal forma de que ellos se pusieron de acuerdo. Imagínense lo que significa que él sea hijo de Dios, que es un Dios, porque bajó a ser una criatura hecha por ese Dios. Y él no escatimó, no le andaba restregando a la gente en la cara, es que yo soy Dios. Cuando le tocaba, lo hacía. Pero no era que andaba, oye, mira, no. Y él lo usó, ¿sabe cuándo? Cuando en el segundo aspecto que vamos a ver, en el servicio. Su humildad se reflejaba en el servicio, porque él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. El ejemplo de servicio, cuando él tenía que usarlo, lo hacía en pro de los demás. Acuérdense que Pablo entendió eso y decía que la humildad consiste en poner a los demás superior a uno. Ay, pero a uno no le gusta eso yo.
A uno le encanta que a uno le digan, cónchale, que uno es esto o es aquello. Y nosotros hemos caído en esa trampa. Oye, vamos a escuchar al doctor Naim predicar, al pediatra, al no sé qué. Y resulta que yo digo, oye, yo quisiera que vinieran a escuchar, como yo escucho durante toda la semana, la voz de Dios a través de mí por su misericordia. Esa es como puede ser Rogelio, como puede ser Milene, como puede ser Álvaro, como puede ser Alfonso, como puede ser el pastor. Es igual, porque de ahí no valen los títulos que uno tenga. Entonces así, él los puso en práctica servicio. Cuando él le llegaba a un ciego que lo quería que lo sanara, no le decía, oye ciego, yo sé que tú no ves, pero el que te va a sanar es papaíto. No, jamás. ¿Verdad? Le hacía su milagro. El que necesitaba, como aquella viuda que había perdido a su hijo en el pueblito de Naim, él lo llevó y ahí movió sus recursos para devolverle la vida a ese muchacho y que la mamá estuviera contenta y los parara de ahí, ya que ya iba el féretro andando para el cementerio, y él lo devolvió. Él usaba para su servicio. ¿Por qué? Porque dice la palabra que se humilló en condición de hombre, haciéndose, ¿verdad?, como siervo y esclavo. Porque el esclavo, nosotros entendemos, era el último escalafón en esa época. Ellos iban a entender eso. Nosotros que no lo entendemos porque no hay esclavo, decimos nosotros. Porque si uno se pone a ver, estamos bajo una esclavitud, pero eso es harina de otro costal, ¿verdad? Si entendemos cuando decimos, esta es la señora de servicio, este es el señor de servicio como en la película, y ahí entendemos un poquito. Bueno, él vino como esclavo, a ser esclavo. Le dijo, yo no vine para que me sirvan, sino para ser servido. Y acuérdense que una de las expresiones más altas, como lo expresa Juan, en la cena, cuando se quitó la ropa, una parte de la ropa, por supuesto, se puso un paño, agarró una perolita con agua y le lavó los pies a los discípulos. Eso lo hacía el esclavo de más bajo rango en esa época. Y él lo hizo y dijo que lo hacía para que nosotros aprendiéramos. Mire, nosotros no somos así. A nosotros no nos gusta a veces ni lavarnos los pies a nosotros mismos. Y nosotros sabemos que eso tiene un concepto espiritual y un concepto también natural, porque tampoco nos vamos a quedar cobas diciendo que vamos a lavar los pies espirituales de la gente. No, señor. Él hizo un lavado físico. A nosotros nos cuesta. Mire, yo a veces digo, si alguna vez, pues una vez que Lili la operaron de los senos, pues la ayudaba a lavarse, pero fuera de eso, de verdad que no, confieso que no. Pero es una de las expresiones de humildad, porque era el Dios, uno de la Trinidad, que estaba haciendo eso. Y la tercera parte, que es el sufrimiento y la muerte, que dice aquí Pablo, que él se humilló encarnándose, se humilló estando humano, siendo esclavo y siervo. Pues, y aún así se humilló una vez más, o más aún, para recibir todas esas cosas, imprudencia, golpes, insultos, ¿verdad? Poniéndole una corona allí. ¿Y él qué hacía? ¿Devolvía ojo por ojo y diente por diente como tal león? No, como hacemos nosotros, que nosotros apenas, ¿verdad? Si alguien nos dice algo o queremos que nos amenazó nuestra vanidad y nuestro orgullo, hacemos esta expresión que es muy popular. Mire, usted no sabe quién soy yo. ¿De cuándo el Señor se le ocurrió decir eso? Jamás. Ni siquiera cuando Pilato lo enfrentó. No quiso sacar, ¿verdad?, su naturaleza divina en ese momento. Lo soportó, lo aguantó. Nosotros que no sabemos poner la otra mejilla. No sabemos hacer, como dice Giovanni, la segunda milla. Si quieren llevar esto, también que se lleven lo otro. Nosotros no somos. Él lo soportó. Y soportó hasta la muerte de cruz, que era la muerte más humillante que había en esa época. Y lo hizo ¿por qué? Por su humildad de corazón y por la expresión de amor para con nosotros. De tal forma que
nosotros, mira, no hemos aguantado ni lo mínimo que aguantó el Señor. Eso quiere decir que nos falta mucho que aprender sobre la humildad del Señor. Y Él dice, oye, vengan a mí, aprendan de mí. Y Pablo dice aquí que haya en vosotros, en nosotros, el mismo sentir de la humildad de corazón. El yugo de Él es su humildad. Es su humildad, es el yugo que debemos llevar. Y dice que esa humildad nos va a hacer descansar y va a reposar nuestras almas. Sobre todo en esta época de tanta calamidad, necesitamos hoy más que nunca ser humildes de corazón y humillarnos delante de su presencia para aprender de Él. Hermano, nos toca una segunda parte donde vamos a ver para nosotros lo que significa aprender de la humildad del Señor, encarnación, en servicio y en sufrimiento. Que el Señor nos bendiga. Amén.